Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una teoría pues sobre un tema que lógicamente tras este último capítulo 906 pues la comunidad de YouTube se ha puesto a bombardear cosas pues sobre esta teoría, obviamente pues porque es un tema que nos dejó a todos boquiabiertos y es pues el tema del sombrerito, que si el sombrero es el tesoro nacional de Marilloa, que si no. Yo recuerdo que en la review dije que sí que lo era, pero bueno, luego estuve pensando y cambié bastante de opinión. De todas formas, los que consumís bastante YouTube de One Piece, digamos, seguro que estáis bastante saturados ya de este tema, de que si es el cadáver de no sé quién, de no sé cuál. Entonces yo pues voy a variar un poquito. Voy a poner primero lo que creo que es el tesoro como tal, y luego voy a hablar sobre personajes relacionados, digamos, con ese tesoro. No voy a hablar únicamente y decir el tesoro de Marilloa es no sé qué porque no sé cuál. Voy a meter más cosillas pues para que estemos más entretenidos, digamos. Y además, yo sinceramente os recomiendo que veáis toda la teoría porque igual al principio empiezo a hablar de lo más obvio, luego ya empiezo a cambiar y meto ahí cosillas pues que no se comentan mucho y tal. Entonces, yo os invito, Nakamas, a que os quedéis o por lo menos pues que aguantéis lo máximo posible a este chapas de aquí. Así que tranquilamente comenzamos, Nakamas. Todo da comienzo y está relacionado con el capítulo 906 de One Piece, en la que vemos pues a este personaje, al cual yo teoricé que es la madre de Luffy, pues vemos cómo abre una puerta y entra en otra sala, aparentemente con una temperatura bastante inferior pues por el Bao, entre comillas, que podemos ver, el típico Bao este que se genera cuando hay hielo, pues ese Bao. Y se dirige directamente, como podéis ver aquí en la imagen, a uno de los 7 agujeros que hay, concretamente el que está iluminado. ¿Y qué hay ahí? Pues parte del tesoro nacional de Marilloa. ¿Veis que he dicho parte? Pues lo considero parte porque todo en total, todo el tesoro de Marilloa está dividido entre esos 7 agujeros que vemos. Simplemente que esa mujer o ese hombre, esa persona, se ha dirigido al más representativo de todos, que es donde está el sombrero de paja gigante. Debajo de ese sombrero de paja está para lo que para mí es parte del tesoro nacional de Marilloa, que es el cadáver de Joy Boy. Esto seguramente ya lo hayáis oído de otras personas, pero vamos a calmarnos, Nakamas, porque es algo que tengo bastante interiorizado desde el viernes que salió el capítulo y he estado ahí atando cabos y dando un poquillo de vueltas al asunto para conseguir relacionar el por qué Joy Boy debería ser el cadáver que está ahí y por qué es únicamente parte del tesoro nacional de Marilloa y no todo. Lo primero de todo, ¿por qué considero y por qué mucha gente considera que lo que hay ahí es una tumba y el sombrero realmente no es el tesoro nacional de Marilloa, sino que es pues como lo que está encima, digamos, de la tumba de Joy Boy? Y bueno, pues las dos principales razones, entre comillas, por las que podemos argumentar fuertemente que es una tumba, digamos, es la primera por algo que dijo Doflamingo respecto al tesoro nacional de Marilloa, que básicamente decía que el poder de este, es decir, del tesoro, se degrada y se pudre rápidamente. Y luego además también apreciamos que está como en una cámara frigorífica, esto es, pues para que el cadáver no se deteriore, y aún así, pues obviamente tras tanto tiempo, lógicamente este se pudre. De ahí las palabras de Doflamingo, porque tenemos que tener en cuenta que si realmente es el cuerpo de Joy Boy, Joy Boy fue un personaje que vivió en el siglo vacío, es decir, entre 800 y 900 años, más tirando para 800. Con lo que, pues, obviamente, por mucho que esté congelado, poco a poco se va deteriorando. Luego también comentar que vemos en lo que es en la imagen, pues, como una línea, que os la voy a poner aquí marcada para que veáis, que puede ser como la separación, digamos, entre lo que es la parte de arriba, la tapa, digamos, del ataúd, y la parte de abajo, que es donde reside el propio cuerpo. Y también comentar una cosilla que se me pasó en la review, y es que si vemos a esa persona que va a visitar eso, pues tiene dos recompensas. Yo me fijé únicamente en la de Luffy, pero vemos que tiene otra recompensa más, como podéis ver en la imagen, y es que la otra probablemente sea la de Dragon, con el fin de mostrar al cadáver. Nada extraño que en One Piece hablen con un cadáver, sinceramente. Hemos visto en varias ocasiones, pues como, yo que sé, Sabo ante la tumba de Ace se pone a hablar a Ace, aunque esté muerto. Entonces este tipo de cosas son bastante comunes en One Piece, con lo que no me extrañaría que esa mujer, ese hombre, lo que sea, vaya a hablar directamente pues con el cadáver, con dos recompensas, casualmente, de los D que más revolución están armando. ¿Y por qué este sujeto va con las dos recompensas de los D que más la están armando? Pues porque Joy Boy era un tío que estaba esperando la revolución de los D respecto al gobierno mundial, como iremos viendo poquito a poco más adelante, Nakamas.
Tras esto podemos deducir, más o menos, que el lugar en el que se encuentra esa persona es como una especie de cementerio o de santuario, y además de por la apariencia de la tumba, pues porque arriba podemos apreciar las cruces, digamos, pues de la típica iglesia o cementerio. Y claro, al estar esto en Marilloa, pues podemos suponer que es algo así como un cementerio, un santuario, pues donde descansan los cuerpos de los nobles mundiales, ¿no? Pero claro, entonces, ¿qué tiene que ver Joy Boy con el gobierno mundial? ¿Acaso era uno de los creadores del gobierno mundial? ¿Era un noble mundial simplemente? No. Joy Boy no tiene nada que ver con eso. Joy Boy era un revolucionario, concretamente el primer revolucionario en toda la historia de One Piece. Antes que Dragon, antes que Gold Roger, antes que Luffy, antes que cualquier otra persona, fue el primer sujeto que intentó crear la primera revolución contra el gobierno mundial. De Joy Boy, un personaje muy misterioso en One Piece, sabemos súper poco, ¿vale? Esto que acabo de comentar es el inicio de una teoría mía, no es nada que esté confirmado, por cierto. De Joy Boy lo único que sabemos es que era un humano y falló a una promesa que hizo con los Gyojin, ya que redactó una carta en la que pedía disculpas a estos, pero en principio desconocemos qué promesa es. Y luego por otro lado hubo como una promesa inversa, digamos, que fue de los Gyojin a Joy Boy y prometieron a este que el barco que actualmente está en la isla Gyojin, es decir, Noah, el que casi fue destruido por Jody Jones y compañía, se mantuviese intacto, que los Gyojin lo protegiesen hasta que el momento llegase. Nadie sabemos que se supone que es ese el momento, aunque podemos deducirlo. Tampoco quiero entrar en este tema de el momento, pero bueno, rápidamente explico que para mí el momento es pues básicamente cuando los Gyojin finalmente cumplan el sueño de subir a tierra firme, digamos, a la superficie y vivir ahí. Y el Noah, el barco Noah, sería el medio para subir hasta ahí. Yo creo que ese es el momento y creo que es bastante obvio y lógico que puede ser eso, pero no vamos a entrar en ese tema. Como he mencionado antes, Joy Boy, para mí, era el primer revolucionario de la historia, el primero que creó una revolución. Luego ya pues vino Roger, vino Dragon y probablemente otra gente pues que más adelante comentaremos. Y al final el objetivo de Joy Boy era un poco parecido pues al que tiene Dragon, ¿no? Y al que probablemente también pretendía Roger. Es decir, pues restaurar de alguna forma el gobierno mundial, conseguir derrocar a los Tenryubitos, quitar del poder a esa tiranía que está actualmente y pues restablecer como un nuevo orden, una nueva paz en el mundo, pues manejada o dirigida por gente decente y no por la gentuza que hay ahora. Pero este hombre, Joy Boy, no fue capaz de cumplirlo, no fue capaz de llevarlo a cabo, probablemente, muy probablemente, simplemente porque no era el momento. Y diréis, ¿qué es eso de que no era el momento? No era el momento porque One Piece se basa mucho en sucesos, casualidades, y por ejemplo, si Gold Roger no pudo ser el rey de los piratas, o sea, bueno, sí que fue el rey de los piratas, pero no pudo cumplir el objetivo final que, pues, mediante Shanks, Rayleigh y tal, están buscando encomendar a otro, que actualmente es Luffy, lógicamente, pues Roger no tuvo la oportunidad de completarlo, porque pensad, ¿qué faltaba? O sea, ¿cuál es probablemente uno de los objetivos de las armas ancestrales? No creo que sea destruir el mundo, seguramente esté relacionado, pues, con los D o con algo, digamos, hilado a la intención de Joy Boy, de Gold Roger, de los revolucionarios y probablemente dentro de poco de Luffy, que es pues derrocar al gobierno mundial, instaurar una nueva paz, bla 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 bla. Pero ¿qué pasa en la época de Roger? Que no existía una de las armas ancestrales, no existía Poseidón. Poseidón, para los un poco despistadillos, es Shirahoshi, y Shirahoshi en la época de Roger no nació, con lo que no tenía un arma ancestral de los 3 probablemente que hacía falta. Entonces no pudo completar pues la misión porque no era el momento. Pues seguramente con Joy Boy pasó algo parecido. Sí que estaba Poseidón porque Joy Boy hizo una promesa con la reina Poseidón, la reina de la isla Gyojin de ese momento, que sí que era un arma ancestral, pero por alguna otra razón pues no era el momento porque si no ya se habría restaurado todo. Y como no era el momento, no logró sus objetivos y por ende tampoco consiguió cumplir la promesa pues que hizo a la isla Gyojin, que era pues derrocar al gobierno, restaurar un nuevo gobierno, una nueva paz, digamos de alguna forma que no se base ni en racismo y nada por el estilo, y de esta forma pues los Gyojin consiguiesen subir a la superficie y que todo el mundo viviese happy flower y feliz. Pero Joy Boy no lo consiguió, repito, porque no era el momento, y pues entonces hizo una carta pidiendo disculpas a la reina de aquel entonces, a la reina de la isla Gyojin de aquel entonces, pues eso, pidiendo disculpas porque no pudo cumplirlo. Y ahora vamos a entrar en un tema interesante que yo creo que ha sido poco comentado. Bueno, es que tampoco veo vídeos de los demás, pero bueno, yo en base a lo que veo por los títulos y tal de los vídeos, pues deduzco que no se ha hablado mucho de este tema, y es que Joy Boy
casi seguro, al 99% seguro, no era el nombre original del personaje. Joy Boy, si lo traducimos del inglés, que ya no es ni del coreano, ni del chino, ni del japonés, del inglés, el idioma más básico y neutral, o sea, bueno, neutral no, pero más conocido del mundo, Joy Boy, Joy es como alegre, alegría, y Boy es chico, con lo que Joy Boy, pues el chico alegre, chico de la alegría, algo así. Y pues como su apodo indica, seguramente este sería el apodo pues por el que se le conocía, porque era un hombre alegre, un hombre que transmitía felicidad. Justo como alguien que también conocemos nosotros, ¿no? Alguien pues que solo con verle es que ya transmite felicidad. Y sinceramente no hace falta irse muy lejos pues para saber de quién estamos hablando. Obviamente, es que solo hay que ver la sonrisa, si este hijo de puta quiere enfocar sin dar mucha luz. Solo hay que ver esa sonrisa para saber quién más puede ser un chico de alegría, ¿no? Efectivamente, Luffy. Y probablemente Roger, en su época, pues también lo fuese. Y aquí viene lo interesante, Nakamas. Al igual que Luffy heredó la voluntad D de Roger, es muy probable que esa voluntad no venga de Roger directamente, sino que venga desde el siglo vacío, desde el momento en el que los D tomaban importancia. Y Nakamas, yo desde aquí, pues no aseguro porque no está mostrado en el manga, pero diría casi con total seguridad que Joy Boy era un D. Concretamente, el primer D en crear la tan famosa y conocida voluntad D. Y pues de sucesor a sucesor acabó llegando hasta Gold Roger, y de Goldie Roger pues ha pasado actualmente a nuestro queridísimo Luffy, el D que seguramente logre lo que todos los D pues de esta voluntad han intentado instaurar. No creo que sea un personaje que conozcamos, que hayamos conocido en la historia, pues como puede ser Norland el Mentiroso, ni ninguno de estos. Será alguien totalmente desconocido y con un nombre pues que tampoco conozcamos, pero que sí que porte la D en su apellido. Pero, repito, por su característica sonrisa, espíritu positivo y todo, pues fue apodado como Joy Boy, al igual que Luffy era apodado Mugiwara, pues Joy Boy lo era pues simplemente por eso, porque era un hombre feliz. Y ahora, tras hablar un poquito de Joy Boy, vamos a analizar más respecto al capítulo. Joy Boy ya ha dicho que es parte del Tesoro Nacional, un cadáver, pero ¿qué aporta un cadáver o qué aporta como parte del Tesoro un cadáver al gobierno mundial? Y mayores palabras o preguntas aún, ¿por qué lo consideran un tesoro? Porque puedes decir, bueno, lo tienen ahí y ya está, pero un tesoro, algo tan importante como un tesoro, el tesoro más importante del mundo probablemente. Lo primero de todo, os recuerdo que al principio del vídeo he dicho que Joy Boy es parte del tesoro y que el tesoro como tal está dividido en las 7 secciones que vemos aquí, pues como os voy a poner en imagen, ¿vale? Y es que si observamos en la imagen previa a la del sombrero vemos que hay 6 entradas en principio, o 7, perdón, 7. Cada una de ellas forma parte del Tesoro Nacional de Mareilloa, el cual probablemente sean otros cadáveres de personas importantes que ayudaron pues un poco en la revolución. Incluso tal vez los 7 herederos de la voluntad D que ha habido hasta el momento, sin contar Luffy. Es decir, en otras palabras, Nakamas, para que lo entendamos mejor, en cada uno de esos agujeros está el cadáver del D que heredó la voluntad, incluido Goldie Roger. Si nos ponemos a pensar, hay 7, ¿no? Hay 7 agujeros. Y la esperanza de vida en One Piece son algo más de 100 años por cada uno, ¿no? O sea, por persona, cada uno, por esperanza de vida, es un poquito más de 100 años. Ahora pensemos, ¿cuántos años hace del siglo vacío? Del siglo vacío hacen unos 800, entre 800 y 900 años, pero podemos colocarlo como 800 años. Esperanza de vida de una persona, redondeemos a 100, 110, ¿vale? Joy Boy. 100 años después, hereda otro la voluntad. Han pasado 100 años del siglo vacío. Otros 100, otros 100, otros 100. Es decir, por cada 100 años, había alguien, un D, casi totalmente seguro, que heredaba la voluntad de Joy Boy, o la actualmente conocida como la voluntad D. Y el último en heredarla fue Gold Roger, hasta que murió. Se entregó a la marina y todo, y esa voluntad pasó automáticamente al chavalín que tenemos ahora como protagonista de la serie, a Monkey D. Luffy. Con lo que, Nakamas, lo que estoy diciendo es que en esta imagen, en estos agujeros que hay aquí, además del principal ser el de Joy Boy, a su alrededor hay otros, que son los de los otros D que ha habido durante cada siglo, desde el siglo vacío hasta actualmente. Y es que suena imponente pensar que también está el cuerpo de Goldie Roger ahí, porque dices, joder, el legendario rey de los piratas, tal. Pero pensad, aparte, Nakamas, de que fue el propio gobierno de la marina quien ejecutó a Goldie Roger, luego no iban a coger ese cuerpo, el cuerpo de Goldie Roger, y tirarlo al agua, o enterrarlo en un sitio sin más. Seguramente se lo queden como tienen, como podemos suponer tras mi teoría,
también lo tienen en Marilloa y es también parte del Tesoro Nacional de Marilloa. Es decir, la unión de esos 7 cadáveres es la unión, o sea, es, perdón, el Tesoro Nacional de Marilloa. Y ahora volvemos a la pregunta que planteo antes. ¿Qué pueden aportar unos cadáveres a Marilloa como tesoro? El tesoro de Joy Boy junto a los otros 6 es el Tesoro Nacional de Marilloa, pero no es considerado tesoro porque puede aportar algo material, algo que digas, joder, con esto voy a ganar la puta guerra que se va a dar. No, lo mantienen porque es la vergüenza del gobierno. Y a día de hoy mantienen en secreto, pues, ese secreto que les avergonzaría totalmente guardado. Es decir, lo tienen como su tesoro. Seguramente todos estos personajes han sido los únicos que se han atrevido a revolucionar el mundo, digamos, además de la Armada Revolucionaria, con Dragon también como un D, pues son los únicos que han intentado poner el mundo patas arriba respecto a lo que contra el gobierno mundial se refiere. Y seguramente sean los únicos que realmente han conseguido algo, pero claro, si el gobierno mundial les atrapa, les mata, les asesina, les captura, lo que sea, consiguen silenciarlo, y eso es lo que ha pasado en el siglo vacío, pues que han cogido un siglo totalmente lleno de historia, de Joy Boy y todo, y lo han silenciado como si no hubiese pasado nada. Pero claro, ahí están pues ciertos personajes que son la vergüenza del gobierno mundial. Por ejemplo, para la Marina, cuando estaba Goldie Roger, pues Goldie Roger era el principal enemigo, el mayor enemigo, el que más se estaba metiendo en los problemas del gobierno mundial y probablemente el que más desprestigiaba al gobierno mundial. Y seguro que esto pasó con los anteriores herederos de la voluntad de Dee hasta Joy Boy, el creador, ¿cómo se llama, tío? El pionero de la voluntad Dee. En otras palabras, el mayor tesoro del gobierno mundial y de Marilloa es el poder ocultar su mayor secreto y vergüenza, el que les desprestigiaría totalmente. Y esta es la historia de Joy Boy con lo que tiene su cadáver, a la vez que permitir ocultarlo totalmente pues se podría considerar como un trofeo para el gobierno mundial. Esto, el tener el cadáver, además de por conseguir ocultar todo, también sería como un poco símbolo de trofeo, ¿no? Sería un simbolismo interesante, pues, como un símbolo de victoria frente a la antigua revolución, o las antiguas revoluciones, que no fueron capaces de cambiar nada y que silenciaron totalmente estos tramos de historia con algo llamado siglo vacío. Aún así, Nakamas, la revolución que viene ahora, es decir, la de Dragon y, sobre todísimo, la de Monkey D. Luffy, posibles recompensas que llevaba esta mujer en la mano, por cierto, no podrán simplemente silenciar en otra época de siglo vacío, porque básicamente en esta ocasión los D lograrán ganar esta batalla, porque es el momento de ganarla, porque es el momento de Monkey D. Luffy. Y nada más, Nakamas, hasta aquí ha llegado esta teoría. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante y sobre todísimo que hayáis estado entretenidos y os haya hecho pensar un poquillo, y sobre todo que lo veáis con un enfoque un poco diferente al resto de teorías pues que pueden rolar de decir simplemente pues que es el cadáver de Joy Boy o no sé qué. Al final he intentado eso, buscar un poco la diferenciación y hablar un poquito más, ya que estamos hablando de Joy Boy, pues intentar teorizar también un poquito sobre quién es este hombre, qué pretendía, quién era, y eso, en resumen, básicamente, Tesoro Nacional de Marilloa, los 7 cadáveres de los Ds, desde el primero y pionero de toda la voluntad D, que era Joy Boy, hasta los que han ido heredándola, Goldie Roger incluido, y el actual heredero de la voluntad D, Monkey D. Luffy. Luego también eso, pues decir que Joy Boy era un D, el primer D que intentó hacer toda la revolución, que falló la promesa con la isla Yojin, que era la de acabar con el racismo y todo y conseguir subir la isla Yojin arriba. Y poquito más que comentar, Nakamas. Luego también eso, pues que creo que la segunda recompensa que no se ve, esta que os dejo aquí, la primera se ve claramente que es la de Luffy, pues la segunda que es la de Dragon, los 2 Ds que más están revolucionando el mundo. Esa sería toda la teoría, Nakamas, espero que os haya gustado, que os haya hecho pensar, y si es así ya sabéis, Nakamas, regaladme un like y suscribíos. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.